Para arrancar vamos a contar un poco qué es Debaticón. Es un espacio de reflexión, análisis e ideas para pensar la política argentina, impulsado por los 4 consultores políticos que van a hablar hoy: Raúl Timerman, Raúl Aragón, Pablo Romá y Federico González. Cada uno de los consultores va a aportar su mirada, su cosmovisión y sus ideas para pensar los hechos políticos de la Argentina presente y futura. Voy a hacer una breve microbiografía de cada uno de ellos. Raúl Timerman es analista político, director del Grupo de Opinión Pública, y hoy nos va a hablar sobre el largo trecho de la gestión a la comunicación. Raúl Aragón es analista político, director de Raúl Aragón y Asociados, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad de Salamanca, España. Va a hablar sobre la foto de hoy y la pospandemia. Pablo Romá es analista político, director de Circuitos Consultora, y hoy va a hacer una reflexión sobre las condiciones políticas y sociales que plantea la pandemia. Y Federico González también es analista político, director de Federico González y Asociados, y va a hablar sobre los desafíos de la política constructiva. Así que para empezar vamos a darle la palabra a Raúl Timerman. Raúl, tenés tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Gracias por venir a escucharnos, a ver si tenemos algo para decir que puede ser de interés para ustedes. A mí el tema que me ha preocupado desde hace algunos días y en la que intervine de alguna manera en el debate público es el tema de la comunicación del gobierno. Es decir, un gobierno que había dejado en manos del presidente exclusivamente toda la emisión de mensajes y una agenda pública que había ido siendo ocupada en forma, diría, casi sistemática por la oposición, y en el último fin de semana explotó todo porque fue ocupada por la oposición más fuerte, es decir, sale el comunicado del PRO que redacta Patricia Bullrich por un lado, y los periodistas que firman una solicitada respecto a la posibilidad de que peligre la libertad de expresión o la libertad de prensa en la Argentina. Muy pocos periodistas de renombre no la firman. Es de destacar que 2 de los principales de La Nación no lo hacen, Carlos Pani y Hugo Alconadamón. Pero bueno, el gobierno de alguna manera empezó muy bien la gestión cuando comenzó la pandemia. Cuando decide hacer la primer cuarentena lo comunica muy bien, consigue sentar a una misma mesa a Alberto Fernández, a Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta, que era la mejor manera de comunicar: estamos juntos en este momento. Además, sienta a su derecha a Rodríguez Larreta, que está a la derecha de él, y sienta a la izquierda a Axel Kicillof, que está a la izquierda de Alberto. Habla, después los deja hablar a ambos, y siempre tuvo un gesto amable el presidente hacia ambos. Nunca contradijo nada de lo que ninguno de los dos dijo, y, digamos, empieza un proceso en el cual las características de liderazgo de Alberto Fernández eran las requeridas por el rol de una situación de crisis doble, profunda, como estábamos en la Argentina: crisis económica, heredada de gobiernos anteriores y sin resolver a través del arreglo de la deuda, y una crisis sanitaria inesperada que cae encima también sobre la Argentina, aparte del resto del mundo. Y creo que en ese momento lo resuelven muy bien y lo comunican muy bien. Es un momento donde la gestión y la comunicación fueron de la mano. Y fueron de la mano en forma progresiva hasta llegar a la última comunicación respecto a la pandemia, a la cuarentena, donde se ve claramente la mano de Claudio Martínez. Ustedes vieron que cambió la manera de presentación, se hizo al mediodía, luz de día, a las espaldas un inmenso ventanal, soleado afuera los jardines de la Quinta de Olivos, es decir, se iluminó el ambiente, mantuvieron la distancia entre ellos. Fue la mejor presentación
para la decisión más dura de todos, que era prolongar por muchos días una cuarentena que ya estaba resultando excesiva para muchos. Ahora bien, desde el punto de vista de la gestión, y ahí se cruza con la comunicación, hay un antes y un después de Vicentín. Ese lunes a la noche, cuando se sientan Alberto Fernández con la senadora por Mendoza, Anabela Fernández Agasti, con Culfas, creo que era el otro que estaba, y estaba Gabriel Delgado, que iba a ser el interventor, es la peor de todas las presentaciones que hizo el gobierno, es posiblemente la peor de todas las medidas que tomó, lo hizo de una manera apresurada, se notaba en la comunicación, el presidente estaba incómodo, tenía que decir 3 o 4 frases y sin embargo revisaba papeles arriba de la mesa. La presencia de Anabel Fernández Agasti diciendo gracias por adoptar nuestra idea, señor presidente, estuvo totalmente de más. Y Alberto Fernández usó una palabra terrible que genera, es más temerosa la palabra que la acción, que fue la palabra expropiación. Usa esa palabra y ahí es el grave error de comunicación sin explicar qué significa una expropiación. Una expropiación es en definitiva una compra compulsiva por la cual el Estado decide adquirir una empresa, pero tiene que pagar un precio justo. Tal es así que los accionistas, si no están de acuerdo, pueden recurrir en primer lugar un recurso administrativo y en segundo de la justicia. Y miren las expropiaciones que hizo la República Argentina, es más, casi todos piensan que siempre pagó precios de más por las expropiaciones. Entonces, ahí empieza uno de los problemas del gobierno y sobre ese problema del gobierno se empieza a montar la oposición, que se divide en dos la oposición. Siguiendo siempre los principios del filósofo cuyano Raúl Baglini, se aplica el teorema de Baglini. Es decir, está la oposición que está con responsabilidades de gestión territorial, Horacio Rodríguez Larreta del PRO por un lado, y los 3 gobernadores radicales, Mendoza, Jujuy y Corrientes por el otro lado, y aparte de eso está el sector más duro del PRO, Patricia Bullrich lo encabeza claramente y últimamente el radical Cornejo la está siguiendo. Bien, producido ese hecho, la oposición, y esa oposición ocupa el espacio en la agenda política y el gobierno se retracta. Y hay algún tipo de decisión por la cual nadie del gobierno sale a hablar. Si ustedes se fijan, los únicos que hablaron hasta el día de ayer habían sido el presidente, aún en algunas cosas, en algunas intervenciones muy poco felices, como contestarle a Nancy Pasos a través de un tuit, y yo creo que sin haber leído el artículo, es decir, que contesta por el título del artículo, para que vean lo que vale una respuesta de un presidente a un artículo de un periodista, tenía hasta el momento que manda el tuit, el presidente tenía un poco menos de 20.000 vistas el artículo en Infobae. Después del tuit del presidente alcanzó, digamos, a las 2 horas, alcanzó las 170.000 y no sé en cuánto habrá terminado. Tal vez así hubo gente que me preguntó cómo hizo Nancy Pasos para que el presidente tuitee para contestarle por su artículo. Entonces, ahí es donde empieza a patinar la comunicación del gobierno, con la excepción quizás de Daniel Arroyo. Daniel Arroyo salió con un plan y lo explicó muy bien, que es potenciar trabajo el plan, y salió en varias oportunidades, había salido durante la semana anterior. Pero el gobierno tenía un tema para instalar, que era el avance en la negociación de la deuda externa, y lo podía haber explicado terriblemente bien, porque tenía elementos para decir
Bueno, es una deuda que empezó a crecer a partir del año 2018, cuando el gobierno de Macri, digamos, llevó al Estado a una situación de insolvencia y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para financiarse, y ahí empezó el default de la República Argentina. Lo podía haber explicado que para salir de esta crisis vamos a tener que trabajar todos juntos en un proceso de reconstrucción que va a requerir una gran obra pública, intensiva y extensiva en todo el país, muy rápida, que para esa obra pública el Estado va a necesitar financiamiento, y para que haya financiamiento hay que arreglar el tema de la deuda externa. Es decir, tenía elementos para sentar en la agenda de los medios. Sin embargo, no lo hizo. Y no lo hizo de tal manera que yo me extrañé muchísimo, porque lo conozco desde el año 2002, Alberto Fernández, y sé que Alberto Fernández cree en la comunicación, digamos, y cree en el diálogo, y cree en el consenso, y cree que las cosas hay que explicarles. Tal es así que publiqué un tuit un poco, digamos, golpeando sobre la mesa, donde decía a los ministros, con la foto de todos los ministros, decir, salgan, hablen, ocupan lugar en la agenda, cuenten lo que están haciendo, porque si no la gente tiene el derecho a pensar que no están haciendo nada. Y bueno, y ayer, martes, increíblemente, ayer salió Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Sabina Frederick, Nicolás Trota, Gabriel Catopodi, Ginés González García, Felipe Solá, Marcó del Pont, Cecilia Todesca. Es decir, salieron a tratar de ocupar el espacio público. La comunicación tiene que ver también con eso. Ustedes no habrán visto que los diarios salgan con páginas en blanco, ni habrán visto programas de políticos donde se pase música durante 10 minutos, ni habrán visto un blackout en una pantalla de televisión. Es decir, los espacios de los medios siempre están llenos. Lo llena la oposición o lo llena el oficialismo, pero alguien los llena. Bueno, básicamente eso era lo que quería redondear yo alrededor del tema de el desarrollo de la gestión del gobierno, el desarrollo de la comunicación del gobierno en 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Le damos la palabra a tu tocayo, Raúl Aragón. Raúl, ¿nos escuchás? Sí, un momento, por favor, ahí estoy, que estoy acomodando todo, porque se me desacomodo algo, pero bueno, acá estoy. Yo escuchaba con mucha atención lo que decía Raúl. Básicamente, yo quiero empezar, a ver, hay un problema, cualquier cosa, estamos hablando del mundo humano, para hablar en general, ¿viste? Cuando escribís una tesis de doctorado, de maestría, empezás por el mundo y sus alrededores, y después terminás describiendo un alfiler, pero en este caso quisiera empezar por categorías muy amplias, para después achicarnos al problema concreto. Uno puede elegir distintas dimensiones de la realidad del mundo humano, digamos. Y no es que algunas son mejores que otras, son todas legítimas. Lo que pasa es que hay que restringirlo en las dimensiones más generales que uno pueda y achicar la cantidad de dimensiones. Yo en realidad quiero pensar esto, lo que quiero sugerir hoy, es que lo pensemos en 4 dimensiones. La dimensión económica, la dimensión social, la dimensión política, y algo que lo engloba a todo, y después enseguida voy a explicar por qué pienso que lo engloba a todo, en esta perspectiva que estoy proponiendo, que es la opinión pública. En la dimensión económica podemos distinguir
muchas variables, pero hay dos macro variables, que es la economía social, o sea, la economía del ciudadano de a pie, puede comprar, no puede comprar, le sobra, no le sobra, le falta. La economía de producción de bienes y servicios, y la macroeconomía. Son más o menos, a grandes rasgos, tres variables que hacen a la configuración de la dimensión de lo económico. Por cierto, y me debería haberlo aclarado al principio, las tres dimensiones en realidad están tan articuladas unas con otras que se superponen. Y no es que uno pueda hacer un recorte, sino que son distintas perspectivas desde las cuales uno puede mirar. La segunda dimensión, la de lo social, tiene que ver, bueno, con la distribución de la riqueza, el empleo, el desempleo, la salud, la educación, la seguridad, la justicia como servicios sociales. Entiéndase como servicios sociales. La dimensión de la política tendría que ver con los partidos políticos, por un lado, con los liderazgos políticos, por otro, y con los movimientos sociales que de alguna forma hacen política a distancia del Estado. ¿Qué quiere decir de política a distancia del Estado? Bueno, no pretenden ocupar el Estado. Tradicionalmente, en eso se diferencian de un partido político. El partido político, como todos sabemos, es el tercer término entre la demanda social y el Estado. Es decir, representa la demanda social, ocupa el Estado, le da político. Los movimientos sociales no pretenden ser, ¿no?, en tanto demandar porque de ser políticos difieren. El partido político básicamente llega al Estado y determina el devenir del país a través, primero que nada, de la construcción de una identidad política que representa un sector amplio de la demanda y convierte esa representación en un ideario, y ese ideario se convierte en su identidad política. El movimiento, y con eso disputa elecciones, disputa el poder y eventualmente llega. O ocupa la oposición y eventualmente entra en el juego de poder político. El movimiento social no hace eso. El movimiento social, y sobre todo los movimientos sociales que tenemos en Argentina, no todos, pero la gran mayoría, en realidad hacen algo que es lo que Foucault llama biopolítica, y es muy interesante ese concepto, porque el partido político necesita que sus militantes, sus partidarios y aquellos que lo acompañen piensen de determinada manera. La biopolítica, como la describe Foucault, en realidad de lo que se ocupa es de ocupar, es muy gracioso, el movimiento de los cuerpos en el espacio. No importa si la señora que viene del conurbano sabe por qué viene a hacer una manifestación en Plaza de Mayo. Lo que necesito es que esté ahí para que a mí, referente de ese movimiento político, me dé presencia en la calle y sirva de factor de presión al gobierno. Hay una gran diferencia entonces entre la biopolítica y la política. Y esa sería la tercera dimensión. Y la cuarta es la dimensión de la opinión pública. Voy a empezar por la dimensión de la economía. En la economía social hay, digamos, variables como consecuencia. El aumento o disminución de la pobreza, el aumento o la disminución de la ocupación barra ocupación, y el aumento de lo que queda fuera del sistema y cómo lo tratamos, cómo el sistema los trata. Una sociedad no solo se define por lo que incluye, sino también por lo que excluye. Nosotros incluimos, como sociedad incluimos, no sé, los derechos humanos, el valor de la palabra, en fin, y excluimos la delincuencia, etc. Ahora, cómo tratamos a lo que excluimos también es parte de lo que nos define como sociedad. Y en esto tenemos déficits, en las tres. Después está la economía, lo que generalmente se llama economía, que es la economía de producción de servicios, de bienes y servicios. Y acá tenemos un déficit hoy en la industria barra las empresas de servicios, un desastre con los comercios en general, están muy mal, y un
proceso de recesión importante. En la macroeconomía, esa recesión se traduce en una disminución del PBI y obviamente en una disminución de la recaudación que se compensa con emisión. Esta es la situación en la economía en general ahora, hoy. En la sociedad, la consecuencia de esas dos cosas, lo que venimos describiendo arriba, en términos sociales, estrictamente sociales, además como consecuencia, si quieren, del aumento de la pobreza y de la marginalidad, tenemos un aumento de la criminalidad no profesional, que va a terminar por convertirse, si no se convirtió ya, en un modo de vida, en una estrategia de supervivencia. En un aumento del narcotráfico, y no en cantidad, no en volumen, sino en sentido de penetración social, donde los narcos reemplazan al Estado en muchas, sobre todo en las villas de emergencia, reemplazan al Estado en cuanto a solucionar demandas puntuales. Y eso les da penetración, y eso les da presencia, y eso les da poder. Y en tercer lugar, tenemos la ausencia de lo que algún sociólogo llamaba un horizonte de previsibilidad. ¿Qué es un horizonte de previsibilidad según esto? O en el término, la manera que lo estoy diciendo, es que yo quiero saber qué va a pasar mañana, pasado, el día después, etc. Es decir, que quiero despertarme mañana o acostarme esta noche sabiendo en grandes rasgos cómo va a ser mi mañana y cómo va a ser la sociedad y el mundo humano. El descalabro de tal magnitud que no hay un horizonte de previsibilidad, nadie sabe. A esto se le suma el coronavirus y la pandemia y la cuarentena, que es de final abierto. Nadie sabe cómo salimos, nadie sabe cuál va a ser la situación en la que salimos, aunque hay muchos análisis, pero en realidad no hay ningún dato demasiado serio, sólido, perdón, no quiere decir serio, sólido, respecto de cómo va a ser el mundo post-pandemia. Lo otro, finalmente, en la dimensión de lo social, lo otro que ha sufrido un déficit tremendo como consecuencia de todo lo anterior, es una disminución en los servicios de salud, un desastre en la educación, una pérdida del año electivo, pero además un empeoramiento a futuro de la educación, una degradación del sistema judicial, de la justicia, y consecuentemente una degradación también del nivel de seguridad en la que vivimos los argentinos. En la dimensión de la política tenemos los partidos políticos que han perdido su identidad, y esto vuelvo a lo que decía al principio, los partidos políticos como sujetos políticos y como tercer término entre la demanda social y el Estado. Esos partidos políticos, como digo, representaban consensos de mayoría y demandas de esos consensos, y entonces en los años 80, más o menos, 90, hasta los 70, 80, si uno hablaba de peronismo, sabía que se refería a la justicia social, la distribución más equitativa de la riqueza, etc. Uno hablaba de radicalismo, bueno, la defensa de los valores republicanos, la educación, etc. Había consensos, eran solamente 2 o 3, y éramos una sociedad de masas, una masa acá, otra más allá, grandes consensos. La llegada de la posmodernidad, o el fracaso de la modernidad, como se lo quiera pensar, lo que nos ha hecho es nos ha pasado de una sociedad de masas a una sociedad de minorías. Ahora tenemos el derecho del cartonero, es decir, que hay un montón de minorías con demanda de minorías, con lo cual pone en crisis la posibilidad de construir grandes consensos y darle a esos consensos una representación social vía un ideario político que se convierta en una identidad política y por lo tanto en el fundamento de un partido político. Repasemos brevemente el devenir del peronismo. El peronismo, en los últimos 20 años, si quieren, ha traicionado su fundamento, su impronta fundacional. Es decir, ¿quién vota la reforma laboral que votó Menem? ¿Quién vota qué peronismo puede votar la disminución de los haberes previsionales como se votó en el 2016, creo, el 2017? Sin embargo, ahí hubo voto peronista. Eso es inconcebible en el peronismo. Sin embargo, se hizo. ¿Quién hubiera pensado que aquello que el peronismo en su origen integró al Estado como YPF se iba a privatizar?
o que el servicio previsional se iba a privatizar. Bueno, todo eso, nada de eso es peronismo, sin embargo se hizo con el sello del peronismo, con lo cual uno piensa que, bueno, que en definitiva el peronismo ha perdido su identidad, porque no se puede ser neoliberal en los 90 y populista en los 2000. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el marco ideológico que contiene esas dos expresiones? Obviamente, el fundamento ideológico del peronismo, y digo el peronismo como ejemplo, porque esto se aplica a todos los partidos, se ha perdido con la consecuente degradación no solamente de la política en general y del accionar político, sino también la calidad de nuestra dirigencia. No jodamos, nuestra dirigencia ha perdido, la dirigencia actual no tiene la estatura que tenían nuestra dirigencia en los años 70, 60, etc. Perdón, Raúl, quedan 2 minutitos. 2 minutos. Gracias. Por otro lado, bueno, ya me referí a la opinión política, entonces decía, ¿cómo se encuadra todo esto dentro de la opinión pública? Bueno, ¿cómo se forma la opinión pública? Es decir, esto no es un modelo predictivo, lo que voy a decir, es un modelo explicativo, no predictivo. Básicamente la opinión pública tiene 2 ejes constitutivos. Una son los datos. Es decir, voy al supermercado, hay todo más caro que ayer, hay inflación. Miro televisión, hay 5 hechos delictivos, digo, hay aumento de la delincuencia. Es decir, tengo 2 orígenes, la experiencia directa y los contenidos mediáticos. Pero a la vez hay un eje interpretativo, que tiene que ver ese eje en una punta con mi formación personal, con mi subjetividad, con mi sistema de valores, etcétera, que hace que yo interprete esos hechos, esos datos, los interprete de determinada manera. Y abajo, en la otra punta del eje interpretativo, estaría lo que uno llama intersubjetividad, que es lo que algún colega llamó la discusión, es decir, el hablar entre nosotros. Todos tenemos la experiencia de tener una opinión, hablarla con un amigo y después modificar ligeramente esa opinión como consecuencia de esa conversación. Esto sería la formación de la opinión pública. Ahora, en términos de datos, lo que encontramos es que los datos están absolutamente cegados por lo que mencionaba mi amigo Tinerman recién, por una hiperrepresentatividad de la oposición y una subrepresentatividad o visibilidad del oficialismo, con lo cual la opinión pública tiende a distorsionarse, con lo cual, a la salida de la pandemia, esa opinión pública que se está constituyendo hipercrítica respecto del oficialismo va a dificultar seriamente las medidas bastante duras que va a haber que tomar para reactivar la economía y corregir la pobreza, la delincuencia, etc. Eso es lo que tenía para decir. Bueno, tenía más para decir, pero en fin, me conformo con esto. Muchas gracias, Raúl. Ahora le damos la palabra a Pablo Romá. Pablo, no te escuchamos. No pagado. Bueno, ahí está. Pensé que me lo habilitaba Juli. Bueno, nada, muchas gracias a todos por participar. Mi intervención, en realidad, lo que busca es compartir una reflexión que venimos haciendo, que tiene que ver con pensar un poco la situación política, la situación social, y sobre todo una cuestión que a mí me viene dando vuelta mucho, que es esta idea de la polarización, digamos, ¿no? Y si en este contexto de polarización política fundamentalmente, pero también polarización social, o lo que algunos llaman grieta, digamos que bueno, es un término interesante, es posible de alguna manera encontrar un espacio de centro, un espacio intermedio, ¿no? Hoy leía, escuchaba una entrevista de un colega donde planteaba eso, ¿no? La necesidad de un espacio de centro. Y un poco la reflexión busca tratar de abordar esa problemática, digamos, ¿no? Que viene dando vueltas por acá, que tiene que ver con esta situación que hoy también lo agrava mucho, como decía Raúl Timerman, y que es algo que compartimos todos, esta doble crisis, ¿no? La doble crisis que contiene la crisis sanitaria y la crisis económica. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tratar de entender
digamos, esta relación entre lo político y lo social como una situación, digamos, contradictoria, con muchas tensiones, pero también con distintas representaciones, es decir, distintas ideas, distintos valores. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente me refiero a que muchas veces la posición social que tiene cada uno, digamos, está tensionada por un conjunto de representaciones de estas ideas, valores, que hacen a tener una posición política diversa, digamos, pensar y entender la política de distintos lados, ¿no? Entonces, me parece que frente a esta crisis global, ¿no? que es sanitaria y es económica, hay dos cuestiones que me parece que son importantes. La primera que tiene que ver con que, bueno, algo que nosotros los sociólogos nos gusta un término que es el término de acontecimiento, ¿no? Que la crisis del COVID marca un acontecimiento, es decir, una ruptura completa de la normalidad y al mismo tiempo una cantidad diversa de posibles salidas a esa crisis, ¿no? Me parece que hay una situación ahí que tiene que ver con lo que planteaban tanto Raúl Aragón y Raúl Timerman como cierta digamos, no coordinación para pensar una salida, digamos, ¿no? Para pensar una salida a la crisis. Lo vemos a nivel internacional, con las distintas posiciones de los distintos gobiernos, por ejemplo, el de Estados Unidos, el de Brasil por un lado, digo, el de Argentina, el caso sueco, muy paradigmático, digamos, ¿no? Porque formó parte también de la comunicación del presidente Alberto Fernández. Entonces, en esa descoordinación frente a la salida de la crisis, nosotros, bueno, y que también tiene que ver con una descoordinación tanto a nivel local, digamos, ¿no? entre el gobierno nacional, ciertas provincias, y también de distintos municipios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, digo, como que esta situación cruza transversalmente todas las instancias de organización gubernamental. Y paradójicamente vemos que hay, digamos, tres personas, tres políticos, tres gobernantes que, como decía Raúl, se sientan en una mesa y buscan coordinar políticas, digamos, ¿no? Políticas que resuelvan en el corto plazo parte de la crisis sanitaria y también de la crisis económica, ¿no? Entonces, esto me parece un elemento interesante para pensar un poco este problema que les planteaba, ¿no? Porque a partir de acá empieza de alguna manera a tensionarse la reflexión, porque a partir de esta instancia común aparecen, ¿no? Ideas o expectativas, ¿no? de la conformación de un espacio de centro, quizás, digamos, ¿no? Estos alineamientos entre Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Kicillof, ¿no? Y yo creo que bueno, que ahí hay una idea de eliminar los extremos, ¿no? Ciertos aspectos del pro duro o del kirchnerismo duro, ¿no? Esta representación de la gestión, del consenso, del diálogo, creo que habilita parte de esas expectativas en términos de lo que es la conformación de un espacio de centro. Ahora, creo que bueno, que hay un sustento real en eso. También creo que la opinión pública de alguna manera lo ve. Nosotros hace unos días hicimos un trabajo donde preguntábamos cercanías políticas y lo que veíamos es que mayoritariamente la gente decía, bueno, Horacio Rodríguez Larreta tiene que acercarse a Alberto Fernández tiene que acercarse a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof debería acercarse más a Alberto Fernández, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la gestión de la crisis, la gestión común de la crisis, habilita a esa idea, a esa expectativa de la conformación de un espacio de centro. Pero también vemos que, digamos, hay otras ideas que tienen que ver con el plano económico, ¿no? La percepción de la situación económica, bueno, como todos la percibimos, es negativa, la gran mayoría la percibe así, hay poca expectativa de mejora en el corto plazo, entonces
ahí yo creo que empieza de alguna manera a tensionarse esa idea del espacio de centro, y ahora les voy a decir un poco cuál es mi idea. Fundamentalmente porque también veo que hay una aprobación, por ejemplo, a políticas de corte de intervención del Estado, por ejemplo, esto de mantener el ingreso familiar de emergencia post cuarentena, mantener los bonos a la AUH, mantener los bonos a los jubilados, ¿no? O lo que el gobierno está tratando de implementar, un ingreso universal. Digo, me parece que en ese sentido, bueno, también hay aprobación respecto a algo que ha tenido bastante discusión, que es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Me parece que eso empieza a tensionar esa idea política de un espacio más de centro, fundamentalmente porque creo que estamos en un contexto de una desigualdad social muy, muy grande. Creo que sobre todo, bueno, los gobiernos anteriores, pero sobre todo el gobierno de Macri, de alguna manera ha profundizado esa dinámica, ¿no? de la desigualdad, donde, digo, a modo ilustrativo podemos ver cómo los deciles digamos, los 3 deciles de mayor ingreso fueron los que más incrementaron sus ingresos, y los 3 deciles de menor ingreso fueron los que más perdieron ingresos durante el gobierno de Macri. Digamos, me parece que esa dinámica de desigualdad social es un peso muy importante también para entender la política, y me parece que ahí hay dos fenómenos que se marcan. Uno, la idea de necesidad de políticas más de ruptura con lo que uno podría pensar que es el modelo económico que dejó el presidente Mauricio Macri, y por otro lado, la idea de, bueno, la necesidad de dirigentes políticos que tengan un perfil más de consenso, más de diálogo, más de estabilidad, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido ahí hay como una tensión que bueno, que deja de alguna manera la puja distributiva que hoy, bueno, se ve a partir de la inflación, se ve, bueno, a partir de la imposibilidad de coordinación, o de esto que el gobierno en campaña trabajó mucho, la idea de un nuevo pacto ciudadano, digamos, ¿no? Donde las reglas queden un poquito más claras, sobre todo en términos de lo que son los esquemas podríamos decir, de ganadores y perdedores. Me parece que ahí hay un elemento importante a tener en cuenta, que bueno, que son las demandas de la opinión pública, y creo que ahí hay que trabajar un poquito más. Yo creo que un poco la reflexión que les quería comentar, me parece que tiene que ver un poco con esa tensión, fundamentalmente pensando en que bueno, que lo que hoy implica un espacio de centro en términos económicos, me parece que es la imposibilidad de tocar determinadas cuestiones que tienen que ver con esta situación de los ingresos. Por eso mencionaba lo de la puja distributiva, ¿no? Me parece que hoy pensar cómo se puede conformar un espacio de centro, por eso yo digo que es muy difícil hoy pensarlo en ese sentido, y lo digo más directamente. Hoy me parece que es muy complejo pensar en términos de la conformación o de una ruptura, digamos, de las fuerzas mayoritarias, el Frente de Todos y Cambiemos, y la conformación de un espacio nuevo. Me parece que hoy, más allá digamos, de las dificultades o bueno, de las tensiones internas que tenga Cambiemos con esto de las escuchas ilegales, me parece bueno, que eso dificulta porque me parece que hay dos representaciones. Pablo, quedan 2 minutos, perdón. Sí, ya termino. 2 representaciones, ¿no? Que tiene que ver con la intervención, el rol del Estado, y en ese sentido me parece que, bueno, un poco lo que quería compartir para discutirlo también un poco públicamente es esta idea, digamos, ¿no? Aparece la necesidad de construir espacios con dirigentes que busquen el diálogo, la estabilidad, coordinación, pero también que puedan llevar adelante políticas que impliquen, digamos,
mayor intervención del Estado en términos económicos, y me parece que el desafío que hoy queda pendiente es tratar de alguna manera de convencer a un sector social de que si no hay alguna modificación del esquema que quedó planteado del gobierno anterior, lo que queda me parece que es una profundización de la crisis, y en eso me parece que no hay que perder de vista el caso de Chile. Me parece que es un ejemplo importante, sobre todo, digamos, para sintetizarlo en esa consigna de no son 30 centavos, sino son 30 años de desigualdad. Entonces me parece que es un tema importante bueno, por lo menos a empezar a discutir. Bueno, dejo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Por último, le damos la palabra a Federico González. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes por estar acá en este encuentro. Yo te voy a pedir, Julieta, a ver si me puedes habilitar compartir la pantalla. Si puedo compartir una pantalla, la comparto, y si no, lo hacemos sin pantalla. Sí, está permitido. Podés hacerlo. Bueno, ok. Vamos a ver si... No me lo deja hacer, pero bueno, no, si no se puede, no se puede. A ver, un momentito. Bueno. A ver ahora. Mientras... A ver... Ahí, sí, ahí nos dejó. Bueno. Ahí estoy compartiendo la pantalla, espero que la estén viendo. Entonces, bueno, básicamente yo de lo que quiero hablarles es de algo que podría llamar el pensamiento constructivo en la política. Y lo planteo como un desafío, porque no es fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tenemos que sentar todos y ser un poco más empáticos, tener una apertura al diálogo que no tenemos, fumar la pipa de la paz, sacar bandera blanca. Bueno, no es eso, aunque pueda parecer eso. Es algo un poco más, digamos, abarcativo. Lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué existe la grieta y por qué a la gente, incluso los políticos y a los ciudadanos y a los analistas, hablo en general, después cada uno puede sentirse identificado o no, por qué nos gusta la confrontación, el debate, la discusión y el máximo nivel de, digamos, la versión civilizada de la discusión es el debate? Si llegamos al punto del debate, es decir, que dejamos de lado la chicana, el golpe bajo, entonces llegaríamos a lo más civilizado, que es el debate. Bueno, parece que eso sería el mejor de los mundos. O hablamos de la importancia del diálogo, que es muy difícil de conseguir. Bueno, yo creo que no llegamos porque me parece que el ser humano está seteado para la confrontación, la lucha, y además nos gusta tener razón, queremos tener razón, y eso es una pasión. Ahora, el desafío está planteado por lo siguiente: nos gusta eso, pero necesitamos de un insumo que es importante, que es el pensamiento constructivo o el pensamiento operativo, el arte de cómo hacer las cosas, las ideas que nos permitan pensar las soluciones. Bueno, acaso en esta pantalla lo que quería compartir con ustedes es algo así como la vasta geografía del análisis político. Entonces, viejas palabras de cualquier disciplina científica: describir, explicar, comprender, predecir, proyectar y actuar. Nos interesa saber qué es lo que ocurre. Entonces, usted es analista político, ¿me puede describir lo que pasa? ¿Cómo está leyendo el tema de la pandemia y el tema de la crisis, el tema de la deuda? No solo nos demandan a los analistas políticos que describamos, sino que expliquemos por qué ocurren las cosas. Y que vayamos a un nivel más arriba, es decir, ¿cuál es el sentido de lo que ocurre? ¿Hacia dónde está yendo el país, el mundo, la oposición, el oficialismo? También a veces nos demandan, sea a los encuestadores o a los analistas, a los economistas, es la predicción. Y bueno, ¿qué puede pasar? El arte de manejar escenarios. Ahora, lo que yo veo que en general nunca, al menos a mí nunca me demandan,
es la proyección de ideas. ¿Qué quisiéramos que ocurriera? Pero no que queremos un país inclusivo, solidario, productivo. Pues eso son generalidades, en eso podemos estar todos de acuerdo. Sino la idea sustantiva, el cómo hacer para. Raúl Aragón hizo referencia al problema de la pobreza. Ya sabemos que uno de los problemas, si no el problema del país, es la pobreza. El problema de la delincuencia, que está asociado, el problema de la educación. Bueno, si en lugar, ustedes imaginen, lo que yo quiero plantear es esto: ¿cuánta energía ponemos en la discusión estéril, llena de zancadillas, chicanas y golpes bajos, y en echarnos la culpa, en el diagnóstico? ¿Y cuánta idea ponemos en generar ideas concretas que sean superadoras e implementables? Mi desafío es este, y ahora voy a pasar al otro slide. ¿Por qué no? Les desafío a cualquiera que googlee 100 maneras de resolver la pobreza en el mundo, 100 maneras de, 100 o 10 o 50, no importa, maneras de mejorar la educación, de mejorar el hábitat, de combatir la delincuencia, y nos vamos a sorprender de la cantidad de ideas que surgen y no le damos importancia o no nos disponemos para. Bueno, esas preguntas en última instancia tienen que ver con la percibir, interpretar. A veces que somos intérpretes de la realidad, los políticos actúan y los analistas políticos cuando hablan también hacen política a su manera, pero esta figurita, el pensamiento productivo, creo que falta. Entonces, yo digo, algunas herramientas de la acción política, ¿cuáles son? Yo las que veo que abundan son la operación, el chicaneo, la confrontación, y la versión más civilizada es el debate. Pero en esta balanza virtual hipotética, lo que para mí no abunda es el diálogo, la negociación y el proyectar. Vamos a ver qué queremos decir con proyectar. Acá jugué con un mapa de palabras para contrastar lo real versus lo ideal. Si yo soy un observador, descriptor de lo que es la conversación política y la acción política, veo que el chicaneo, la operación, no de operativo, sino de hacer operaciones, la confrontación, tienen mucho más peso que lo que para mí sería el ideal, que tiene que ver con el proyectar como diseño de ideas, hay que diseñar el país, hay que diseñar las soluciones, hay que montar un sistema para pensar ideas concretas y operativas. Me gusta la palabra operativa y ser operativo. A veces los políticos fracasan porque fracasa su ideología, o fracasa su comunicación, o fracasan porque tienen malas intenciones, pero a veces fracasan porque faltan ideas. Y yo creo que hay que avanzar en una lógica de pensar algo muy concreto como plataformas para generar ideas. Este ejercicio tan simple, yo invito a hacerlo, de googleen cómo solucionar el tema de la pobreza, y seguramente mi desafío es que vamos a obtener ideas mucho más interesantes que las que habitualmente vemos en los debates, en los programas políticos, y en los debates reales de los políticos cuando hacen política. Voy a pasar otro slide. Una referencia. Acá yo simplemente, como provocación operativa, este es un concepto de un psicólogo que se llama Edward de Bono, es decir, algo que, bueno, inspira o propicia un debate, que no es de lo que quiero hablar. Recordé un libro que me pareció muy importante, es un clásico que se llama Historia de la estupidez humana. Yo creo que es bueno leer ese libro, releerlo, para darnos cuenta de por qué, si le dedicamos 95% del tiempo a la confrontación, la grieta y el chicaneo, y solo un 5% al pensamiento proyectivo y constructivo, nos va como nos va a este país o a otros. Y acá tengo un libro que es de un autor contemporáneo, se llama Utopía para Realistas, a favor de la renta básica universal, la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras. Bueno, podemos leerlo con una agenda polémica y discutirlo, y a ver este autor que es más neoliberal o es más socialdemócrata. Vamos a enredarnos en eso.
pero también podemos leerlo y ver, a ver concretamente qué es lo que nos plantea como algo operativo. Bueno, acá tengo algunas palabras y ya voy concluyendo. Inteligencia colaborativa, inteligencia colectiva, pensamiento constructivo. Es el arte de pensar que las ideas a veces hacen la diferencia. Y no hay que confundir ideas con ideología, y no hay que confundir pensamiento constructivo con algo parecido al Ministerio del Pensamiento Nacional y Popular o el que fuere. Dicho en otros términos, la pregunta es, ¿necesitamos mejorar la educación? ¿Cuáles son las 50 ideas que el actual gobierno, el anterior, nos proponen para avanzar en esa causa? Lo mismo vale para el tema de la pobreza, lo mismo vale para el tema de la lucha contra la delincuencia, para cualquiera de los temas que, bueno, querramos pensar o imaginar. Bueno, voy a voy a dejar de compartir la pantalla y voy a cerrar. Federico, está silenciado tu micrófono. Sí, ahí espero que no haya estado silenciado todo el tiempo, ¿no? No, para nada. Bueno, ahí me hubiese preocupado. Quiero concluir en esto. Creo que el desafío es cómo lograr hacer algo que naturalmente no nos sale, porque a los que hacen políticas, y me incluyo, nos sale más la confrontación, el diagnóstico, la discusión, el repartimiento de culpas, y etcétera, etcétera, largo etcétera. Quedan 2 minutos. Bien, disponerse al pensamiento constructivo es algo que va contra, yo hasta podría llegar a decir, va contra la naturaleza de los que les apasiona la política. Ahora, yo quiero recordar algo muy importante, que es fundacional de la política, la vieja distinción entre política arquitectónica y agonal. Recordemos que la política agonal es el arte de conseguir el poder, y ahí podemos, y esto hasta yo diría hasta es amoral, y no lo digo valorativamente, sino descriptivamente. Podemos estar de acuerdo con miles de enseñanzas de Maquiavelo que sirven para conquistar el poder, para mantenerlo, para no perderlo, y si uno cree que tiene una causa noble, y bueno, está bien que quiera conquistar el poder, pero la otra faz de la política, que es, bueno, el arte de gobernar, bueno, ya lo tengo, ¿y ahora qué hago? Curiosamente se llamaba política arquitectónica. Entonces yo creo que acá el problema es que no hay espacios para la política arquitectónica, y debe haberlo, y yo creo que hay que disponerse a pensar en eso constructivamente. Entonces, debate buenísimo, confrontación ideológica buenísima, pero hay un momento en que alguien en la reunión dice, bueno, todo muy lindo, pero ¿qué hacemos? Concretamente, ¿en qué quedamos? Yo creo que esa actitud es importante que esté en la política, y a mí me parece que en este ciclo de debates creo que la tenemos que poner como una figurita más que hace a la cuestión. Eso es todo. Muchas gracias, Federico. Ahora vamos a habilitar un espacio de acá a 8:30 para preguntas. Acá estuve tomando nota por orden en que las estuvieron haciendo. Si quieren hacerlas verbalmente, pueden habilitar su cámara y su micrófono. El primero en formular una pregunta fue Luis César Bolomo. Luis, no sé si querés hacer la pregunta personalmente. Lo veo que está conectado, pero si no, la leemos. A ver, vamos a buscarla en el chat. Una pregunta para Raúl. Ahí está. Léela, y si hay algún comentario adicional lo hago, pero podés leerla tranquilamente. Bueno, la pregunta para Raúl Aragón es, me gustaría tu opinión en términos de comunicación entre estados de la carta que le envió Fernández a Bolsonaro a raíz de haberse contagiado de coronavirus. No sé si Luis querés sumar algo más. No, está bien así. O básicamente, Raúl, bueno, está bien así, está bien así. Sí, no recuerdo la carta, ¿me la sintetizás, por favor? Sí, la carta estaba referida
a, a que le mandaba sus saludos y respetos a raíz de que Bolsonaro se contagió de coronavirus, pero lo que a mí me llamó la atención fue que en ningún momento se refería a Bolsonaro exactamente, sino que habló del pueblo argentino y del pueblo brasilero y la necesidad de superar la pandemia. Entonces me pareció que esa carta refleja la política internacional del gobierno. Pero no sé, si contestan otras preguntas, yo puedo buscar la carta que es muy corta y te la leo. Como prefieras, yo si querés te doy una opinión rápida sobre eso, y es que primero tendríamos que asegurarnos que exista una cosa que pueda ser llamada política internacional del gobierno. Creo que estamos demasiado ocupados en la urgencia, tanto económica como sanitaria. Me parece que esa es la posición política particular de Alberto, que no es lo mismo que la posición política del país, la política internacional del país. Al recordarle, al no hablar de Bolsonaro y hablar de los pueblos, tanto brasilero como argentino, lo que en realidad le está diciendo elípticamente, por elevaciones, mirá, uno tu pueblo, nosotros sí, y además de vos, forma elíptica de decirle, yo cuido la vida, vos no, es una expresión si uno la quiere interpretar, ¿no? Es casi irónico. Así es. Gracias, Raúl. Muy bien. Pasamos ahora a Marcelo Cheradía. ¿Estás conectado? Por si querés hacer la pregunta vos mismo, Marcelo. Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos. En realidad quería preguntarle a Raúl Timerman sobre la posición, qué es lo que piensa de cómo está llevando adelante la comunicación, la televisión pública y Radio Nacional, es decir, los medios públicos. Gracias. Mira, Marcelo, te agradezco la pregunta, pero sinceramente no te la puedo contestar, porque no estudié la comunicación de los medios públicos. Las 2 o 3 veces que pasé por la radio o pasé por la televisión pública no me interesaba y no me detuve a mirar, digamos, cómo está compuesta la programación. Sé que está Rosario Lufrano al frente de eso, pero no te puedo dar una respuesta. No lo sé. Yo pienso siempre, voy a empezar a mirarlo un poco para ver realmente y poder tener una opinión formada. Yo creo que a contracara de lo que el sesgo ideológico podía presumir, la televisión pública, que sí la seguí de cerca, fue mucho más pública durante el macrismo que durante el último gobierno de Cristina. Digamos que la oposición durante el macrismo tenía un espacio, mientras que durante el gobierno de Cristina la oposición no tenía un espacio. Y yo creo que los medios no son medios de comunicación de gobierno, son medios públicos de comunicación. O sea, si cumplen ese rol, voy a estar de acuerdo, pero no lo sé en este momento, no te puedo contestar. Muy bien. Luisina Sánchez Romero fue la siguiente en hacer una pregunta. Luisina, ¿querés hacerla vos misma? Hola, buenas noches. Sí, tenía una pregunta para Pablo, que bueno, quizás es un poco compleja porque respecto del fenómeno de polarización, si vos tenías alguna hipótesis o considerabas, digamos, si muchos politólogos y teóricos sociales consideran que la confrontación es parte del juego político, ¿qué tiene de específico o qué tiene de nuevo esta supuesta grieta que vivimos ahora en términos más teóricos, digamos? Y la otra para alguno de los dos Raúles, si
si tienen alguna opinión respecto de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación, digamos, que sobre todo durante la cuarentena están tomando mucho protagonismo en cuanto a la comunicación política y a la comunicación interpersonal en general. Nada más. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que la confrontación forma parte de la discusión, de toda discusión política, y la discusión y la confrontación siempre está ligada a intereses. Me parece que siempre entre la política es esa mediación entre lo económico y lo social, y me parece que parte de entender esta polarización, me parece que tiene que ver con eso, digamos. Me parece que hay distintos intereses económicos y sociales en pugna y distintas representaciones sobre eso, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que entender esa polarización como carácter más específico en términos de la necesidad también de generar ciertas modificaciones que por la vía del consenso no se pueden hacer. Es necesario hacerla por la vía de la confrontación. Ahora, esa confrontación, yo creo que la particularidad que tiene es que es una confrontación política, pero que de alguna manera esconde fundamentalmente la confrontación económica, ¿no? Cuando uno empieza a analizar esos dos aspectos, ve que, digamos, hay una confrontación donde pareciera que es solamente una discusión política, una discusión de las formas, digamos, ¿no? de las representaciones de lo que significa la democracia, ¿no? La república, el populismo, digamos, pero lo que se esconde detrás, o lo que está detrás, me parece que tiene que ver con distintos intereses de representación económica. Entonces me parece que para entender parte de la especificidad de esta polarización, digo, polarización en términos de representaciones, digamos, ¿no? No lo digo en términos de fuerzas que quieren ocupar un espacio, sino como que hay dos representaciones de la política y de la economía predominantes que me parece que hoy están expresadas tanto en Cambiemos como en el Frente de Todos, ¿no? Bien. La segunda pregunta iba dirigida a Raúl Timerman, ¿no? Sí, dijo a cualquiera de los dos Raúles, así que la comparto. Digo una frase nada más. Repetí la pregunta. Respecto a las redes sociales. Exacto. Yo te diría una cosa. Las redes sociales tendrían menos impacto si no tuvieran la repercusión que tienen en los medios tradicionales de comunicación. Si solo te quedás en las redes sociales, la llegada es limitada. Cuando las redes sociales repercuten en los medios tradicionales, ahí potencian su llegada. Esa es la visión que yo tengo. No sé, Raúl Aragón, si tiene... Sí, yo comparto eso, pero es de ida y vuelta también. Le agrego la otra mitad, si querés. Las redes sociales tienen impacto en los medios y los medios tienen impacto en las redes sociales. Hay una dinámica de interdeterminación, para decirlo en una guarangada académica, pero son variables interdeterminadas, donde cada una determina a la otra. Indudablemente hay un crecimiento ya, no de ahora, no necesariamente con la pandemia, potenciado por la pandemia, pero el dato central de las redes es la horizontalización de la comunicación, es decir, vos no sos un conductor de un programa de televisión que tiene X rating, vos lo tirás a la red y eso tiene un destino propio que se replica o no se replica, o se replica con mayor o menor intensidad, pero a la vez es mucho más horizontal y mucho más ida y vuelta que la comunicación tradicional. Pero básicamente creo que son variables interdeterminadas, ¿no? Donde una influye a la otra y la otra vuelve a influir a la primera.
indudablemente va a haber un crecimiento de la actividad en las redes, sobre todo por cosas como esta, como el Zoom, como esto que estamos haciendo en este momento. Esto no es posible en un programa de televisión. Sería imposible hacer esto en un programa de televisión, porque además hay una gran diferencia con las redes, entre las redes y los medios. Los medios necesitan auspiciantes para existir, las redes no. Así es. Yo pago, Y hay una yo cosa pago mi abono de interesante. internet y ya tengo la red. Raúl, yo vi un estudio hace un año más o menos, claro, fue durante el año electoral, un estudio de lectura de conversaciones en redes sociales. Habían tomado el municipio de La Matanza. La conversación política es bajísima, es un porcentaje sí. bajísimo de la conversación en redes. Sí, es así, es así. Es así, tiene que suceder algo muy, muy tremendo en la esfera de lo político o de lo público, de sesgo político, para que eso tenga una repercusión significativa en las redes. Pero sin embargo empieza a haber opiniones que terminan por determinar la política, creo yo, Raúl. Es, por ejemplo, cuando se opina sobre la continuidad de la cuarentena. Estoy hablando de algo actual, ¿no? Eso también termina por instalar interpretación. Yo recién decía, me voy a explayar un minuto acá. Yo recién decía, explicaba cómo veía yo la formación de la opinión pública. Lo que pasa es que ahora hay tantos microconsensos chiquitos, cada uno con su sistema de interpretación derivado de su particular subjetividad colectiva, de su determinada forma de pensar colectivamente, que hace que en realidad tengas una variedad de interpretaciones que normalmente en los medios no los tenés, pero sí cuando hay un evento que afecta de manera similar a grandes sectores de la población. Por ejemplo, el hartazgo con la cuarentena, ¿no? Y eso sí tiene una representación, una connotación política. Pero es cierto, en general, en las redes lo que se habla, en Twitter, en la Facebook, etcétera, lo que se habla no tiene un gran porcentaje de contenido político. Muy bien. La siguiente persona en hacer una pregunta fue David en el chat. Vi que Federico ya había dado una breve respuesta, pero quizás quieren desarrollarlo un poco más. No sé ¿Cuál si es la está... pregunta, Julieta? Sí, Julieta, ¿cuál era la pregunta? Dice, pregunta para Federico y Raúl. ¿No creen que el gobierno está demasiado pendiente de la agenda que se le proponen desde los medios y las redes sociales, en lugar de proponer la agenda? Sí, bueno, yo justamente respondí que a mí me parece que el gobierno tiene que tener una actitud, haciendo una metáfora futbolera, tiene que jugar más al ataque, no en el sentido de lo destructivo, sino en el sentido de tomar la iniciativa. Entonces me parece que el gobierno está ahí en el límite entre la agenda propia y la agenda reactiva. Me parece que lo importante es que un gobierno tome la iniciativa y que la agenda sea la agenda que logre el gobierno imponer. Entonces yo acá vuelvo a insistir en algo que me parece que no es un tema menor. A veces se habla de que los problemas son de comunicación. Sobran las ideas, pero fallan las comunicaciones. Y por eso, digamos, no se entiende o no se pone de manifiesto la agenda. Pero a veces también no es por un problema de comunicación, es que la agenda no surge porque no hay ideas sustantivas que la hagan surgir. Entonces, bueno, vuelvo a decir lo mismo que dije antes sobre la importancia de las ideas. Cuando hay ideas que hacen la diferencia, el solo enunciarlas ya de por sí genera agenda. ¿Te puedo agregar algo a eso, Federico? Es un viejo refrán que dice que no hay nada más fuerte que una idea cuando llega su momento, ¿no? Quizás no es que haya falta de ideas, hay falta de ideas realmente relacionadas con la demanda y con el momento histórico, ¿no? Creo que es eso. Ideas tienen un montón, ahora, la verdad que no son muy buenas, ¿no? Sí, yo quería agregar algo. De todos los políticos que conocí en mi vida, el que mejor entendía y más le gustaba el tema de la comunicación fue Daniel Scioli. Daniel Scioli era un hombre que, digamos,
vivía pensando en cómo se iba a reflejar algo desde el punto de vista comunicacional. Todo, una maratón en Mar del Plata, veía las fotos en la bajada del Luro, digamos, veía todo desde el punto de vista de imagen comunicacional. Cuando empieza, nosotros trabajamos en la campaña y en la comunicación de gestión de todo su primer mandato. Cuando empieza dice, bueno, ustedes saben la importancia que tiene para mí la comunicación, etcétera, etcétera. Nos pusimos de acuerdo rápidamente que tiene que haber algo para comunicar, porque primero está la gestión, para poder comunicar gestión, y me dijo, bueno, yo voy a ir el viernes al camino, a la ruta del cereal, que es un camino que se empezó hace muchos años, que atraviesa la provincia de Buenos Aires para llegar al puerto de Bahía Blanca, es terriblemente importante y nos da todo el brief. Hacemos un video con eso. Y entonces ese video se pauta en televisión y teníamos radio y qué sé yo, sobre la ruta del cereal. Todavía no se inauguró la ruta del cereal. Un ejemplo, digamos. Cómo a veces está sobrecomunicado algo y llegado el momento. Todavía no se inauguró. Esto era a los 2 meses que Daniel Scioli asumió como gobernador. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Héctor Vitale. Si está por ahí, quiere preguntar. Héctor. Bueno, la leemos por si acaso. No está dirigida a nadie en particular, así que quien quiera responder, la pregunta es ¿qué lugar le asignan a Cristina y a Macri pasada la pandemia? Bueno, si nadie responde, yo me juego con decir algo. A mí me parece que el rol de Cristina sigue siendo muy gravitante y el rol de Macri es menos gravitante. Yo creo que hay que distinguir entre ser gravitante en el sentido de influir y que esa influencia sea positiva. Entonces yo creo, pensando en voz alta, que el rol de Cristina va a seguir siendo muy gravitante. Tengo mis dudas si eso es para bien del gobierno y del país. Diría más bien que no. Y creo que el rol de Macri está muy desdibujado y yo creo que hay un problema sustantivo. Es decir, me parece que es un expresidente que se ha ido mal y que desde que asumió este nuevo gobierno no me parece que sea una voz relevante, por lo menos en lo que demostró hasta ahora. Y yo creo que hay otras voces más relevantes dentro de ese espacio que me parece que van a esperar su momento y que se lo tienen merecido. Sí, Julieta, acá Miguel Ponce reclama que hizo las preguntas en 2 oportunidades. Tiene razón, le acababa de enviar un mensaje pidiéndole disculpas que me lo salteé sin querer. Miguel, adelante. Sí, pon el micrófono, Ponce, porque si no nadie te escucha. Gracias, gracias. Sí, tranquilo, Julieta, desde ya había visto el perdón. El tema es este. Raúl empieza con un asunto que para mí es determinante, que es el tema de la comunicación del gobierno. Hace rato se lo venimos escuchando y trae como ejemplo el de Nancy Pasos. Ahora, hoy hubo uno peor, que es este de subirse a dar un like o a retuitear el de un troll que le dibuja trompadas a Leuco, a Leuquito encima, a Leuquito, en un debate, no me acuerdo un debate con Cafiero, con el chico Cafiero. Mi pregunta es, además de que creo que es un error mayor que el otro, pero no importa, la pregunta es, ¿quién maneja la comunicación? Porque te lo voy a contestar, Miguel. Estos errores no pueden ocurrir. Pará ahí. Te lo voy a contestar porque lo conozco muy de cerca el tema. Imagino. Primero, lo llaman dedos. ¿Vos sabés cómo le dicen a Alberto Fernández en su núcleo de gobierno?
dicen que tiene los dedos incontrolables. Bien, están todos preocupados por eso. No es que los otros no se preocupan, no se animan a decírselo, pero están todos preocupados. O se lo dice y no le da bolilla, o dice, sí, perdón, me calenté, está bien, no va a ocurrir más, y vuelve a ocurrir. Tiene algo, viste que le hace muchas referencias a Raúl Alfonsín. Bueno, claro. Tiene cosas de Alfonsín, de gallego calentón, que en el momento tiene que actuar, no puede parar. Y es el presidente. Pero Raúl, eso podría ser irse a la banquina una vez, 2 veces. La pregunta mía es más profunda. ¿Quién maneja la comunicación? La comunicación cotidiana, no cuando se va a la banquina. No, bueno, está todo bajo el control de él. Ahora ha delegado. No me siento con la autoridad para decir en quién, pero ha delegado la tarea y el cambio lo viste el día de ayer cuando salieron todos los ministros a los medios. Ahora bien, algunos no estuvieron muy felices. No importa, porque no están acostumbrados. Ya se van a acostumbrar. Yo la primera vez que me hicieron una entrevista en televisión, también temblaba todo, trastabillaba y qué sé yo. Bueno, estos no han salido nunca, algunos como Sabina Frederick. Nunca salió a los medios. Bueno, ahora va a salir, se va a acostumbrar y qué sé yo. Hay otros más cancheros como Nicolás Trota, Felipe Solá, que están más acostumbrados. Y hay otros que creo que no van a salir nunca, como Gustavo Vélez, que tiene que ser el pensamiento estratégico de gobierno y la gente espera conocerlo. Pero bueno, ustedes se acuerdan cuando a Vélez lo echaron por mostrar la foto de Stiuso en TV. Yo creo que si muestran la foto de Vélez en TV, los echan. Muy bueno. Gracias, Raúl. El siguiente es otro que me salté y le pido disculpas también, es Jorge Sillone. Por favor, no hay ningún problema. Somos muchos, por suerte. Son 2 preguntas, en realidad. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, se te escucha perfecto. Son 2 preguntas, una va dirigida a Pablo y la segunda a Raúl Timerman, me parece que va a ser más idóneo para contestar. A Pablo lo que le quiero preguntar es, él expresaba esa necesidad de un espacio de centro en el espectro político argentino. Entonces, a mí lo que me viene a la cabeza es si realmente es la necesidad o si es una expresión de deseo de un espacio del centro, ya que si nos agarramos de las experiencias últimas electorales, en el 2015 el Frente Progresista de Stolbizer terminó por detrás del Frente de Izquierda del Caño, y en el 2017 un PJ no kirchnerista liderado por Randazzo terminó por el 5%. Entonces, digamos, propuestas más de centro hubo de cara al electorado, pero como que no recibió un apoyo, ya que hay una realidad polarizada y que quizá tenemos que asumir que nos encontramos en esta coyuntura de polarización extrema. Bueno, Jorge, está buenísima la pregunta, y es un poco, yo voy por esa línea, digamos, ¿no? Cuando digo lo de la necesidad, me refiero a la necesidad que tienen algunos sectores políticos de conformar ese espacio de centro. Ahora, me parece que cuando uno ve, como vos bien marcás, las experiencias, y bueno, es difícil que ese lugar de centro tenga lugar. Por eso me llama la atención y por eso digo, me parece que la discusión hoy no es esa, porque recordá, digo, una frase, empezamos con la ancha avenida del medio y terminamos con el caminito del medio, digamos. No por quienes lo decían y lo representaban, sino que socialmente fue perdiendo fuerza ese espacio, digamos, ¿no? Y hoy quienes, digo, de alguna manera piensan que puede haber rupturas, sobre todo en el frente de todos, digamos, ¿no? En esta discusión entre el kirchnerismo duro, el sector digo, un posible albertismo, ¿no? Digo, me parece que eso es parte de un debate. Ahora, yo creo que esa discusión hoy está cruzada por la situación, por la crisis,
fundamentalmente por la crisis económica, y me parece que ahí hay un problema para esa ruptura y sobre todo para conformar un espacio, porque un espacio, como vos decías, y las experiencias pasadas, es qué representa ese espacio, digamos, qué ideas de centro hay hoy. Y yo creo que hoy estamos en un proceso de puja distributiva muy fuerte, de intereses económicos muy fuertes, y me parece que las posiciones intermedias, porque el centro en Argentina en los últimos años ha sido posiciones intermedias, porque no ha habido claramente una posición de centro, una idea, una representación de centro, sino posiciones intermedias. Y me parece que hoy la propia dinámica de la puja distributiva, de la puja política, lleva a que esos espacios se disuelvan. Entonces me parece que ahí hay una tensión, y yo creo que, digo, la necesidad de algunos dirigentes, de algunos espacios, de instalarse ahí, y bueno, hoy lo veo muy difícil y lo veo muy tensionado. Sí, yo quisiera agregar algo a eso, Julieta, si me permitís. Por supuesto. En términos de categorías más amplias, coincido totalmente con lo que dice Pablito. Cuando vos tenés un modelo de organización social democrático que ha demostrado ser el menos malo hasta ahora, digámoslo así, y un modelo de producción capitalista que ha demostrado ser el que mayor riqueza es capaz de producir, cuando el modelo democrático tiende a la distribución equitativa de la riqueza y como modelo de organización social, y el modelo productivo tiende a la concentración de la riqueza, como es el modelo capitalista, tenés una tensión que no tiene solución, y eso inviabiliza un espacio del medio. Porque, digamos, cualquier gobierno tiene que optar entre un poco más de intervención del Estado, vía impuestos, etcétera, vía planes sociales, para distribuir un poco más la riqueza que genera el modelo capitalista, o un poco más de mercado que tiende a la concentración, a la inversión y a la desigualdad social. Esos dos modelos están en pugna permanentemente, es decir, no hay una solución, no hay espacio para un espacio del medio, en definitiva, por este cruce entre un modelo social, un modelo de organización social como es la democracia, que tiende a la distribución, y un modelo de producción como el capitalismo, que tiende a la acumulación, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Julieta, Creo que tenemos espacio. Perdón, Fede. Me gustaría agregar algo sobre lo que acaba de decir Raúl. Y lo que dijo antes Pablo. Yo lo que creo que hay que considerar, y bueno, cada uno insiste con lo que le parece que es el punto. A mí me parece que no hay que decretar la inexorabilidad de cuando uno hace un análisis estructural ideológico y llega a la conclusión de que por razones de la lógica de cada, digamos, grupo político y social, entonces estamos condenados a la grieta porque no hay un espacio para algo intermedio. Para mí el problema es que no hay espacio, es que el espacio siempre está, lo que pasa es que no se ocupa porque no hay ideas para ocuparlo. Entonces me parece que el problema es ese, es decir, no es que estamos condenados a la grieta por razones estructurales, porque uno puede pensar que hay otros países que podrían haber estado condenados a la grieta y bueno, y sin embargo generaron un espacio de centro o alternativo, como querramos llamarlo, pero fue a partir de alguna idea sustantiva. Entonces yo vuelvo a insistir en la importancia de la idea superadora, y que cuando hay una idea superadora, después se ubicará en algún espacio, pero el espacio en última instancia se gana. Eso es lo que simplemente quería agregar. Perdón, Julieta. No, por favor, muchas gracias. Voy a agregar algo más, voy a agregar una cosita más. ¿Todos se acuerdan el audio de la primera dama chilena cuando le confiesa a su amiga que van a tener que renunciar a algunos privilegios? Sí. Es difícil porque el peronismo, porque básicamente, ¿por qué el peronismo se llama justicialismo? Por la mayor justicia social, donde Perón decía que los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres, pero nunca se pudo hacer. Él hablaba de la tercera posición, etc. Ahora le llamamos la ancha avenida del medio, pero ¿del medio de qué? ¿Del medio de qué? Con lo que decía Pablito, el medio de la puja distributiva, un Estado que haga equilibrio, en realidad, si está en el medio, tiene dos enemigos.
Si está en uno de los extremos, tiene uno solo. Y hacer equilibrio entre dos enemigos es muy difícil. Más allá de que, no digo que sea imposible, Federico, digo que una idea superadora de esa tensión, hasta ahora, profundamente superadora, estructuralmente superadora, hasta ahora yo no la conozco. Quizás la haya habido, ¿no? Admito cierto grado de ignorancia al respecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, son le podría terminar de hacer una pregunta a Raúl Timerman, que me quedaba pendiente. Sobre todo con el tema del oficialismo de hoy en día y hacia la comunicación, porque me parece que se habló de demasiadas cuestiones que acuerdo y coincido, pero me parece que en lo que es la estrategia de comunicación de gobierno, hay dentro de la línea del oficialismo y su comunicación una problemática que es el trato que se le da de los grandes medios de comunicación a la vicepresidenta. Tenemos una experiencia, como por ejemplo de un periodista de TN que, indignado de no poder ver y conocer a su sobrina, cuenta esa experiencia y termina preguntándose qué piensa la vicepresidenta de la Nación sobre la pandemia y la cuarentena. Creo que eso se torna y se transforma en definitiva en un problema que tiene el presidente de la Nación, que es quien se encarna toda la comunicación de gobierno. Todo termina recayendo en él y, como dice Raúl Timerman, es el único vocero que encara todas las batallas. Entonces, mi pregunta es a todos los presentes, ¿cómo el gobierno, y en este caso más precisamente Alberto, puede incluir en la comunicación a la vicepresidenta de cara al corto plazo, ¿no? Sí, mira, voy a tratar de ser corto porque se termina. Primero, hay un pequeño video de 18 segundos donde Juan Domingo Perón dice, si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema de los hombres, perderíamos el respeto en Dios. Y es más, algunos se creería Dios, porque eso está en la naturaleza humana. Alberto Fernández no puede bajar todos los días al llano a discutir todo lo que se dice en los medios de comunicación. No tiene ni que contestarlo eso. Alguien tiene que contestar, bueno, seguramente, pero no te olvides una cosa, no solo el gobierno tiene que contestar, están los militantes políticos también, están los que no forman parte del gobierno, pero forman parte del mismo partido. ¿Ustedes se acuerdan durante la época de Alfonsín las batallas que daba Chacho Jaroslavsky? Y Chacho Jaroslavsky era diputado por Entre Ríos, digamos, pero salía a pelear y salía a los debates a defender las posiciones del gobierno. No tiene por qué salir el presidente. Sobre la gestión de gobierno tienen que hablar los ministros, los secretarios, los subsecretarios, los que están a cargo de los entes autónomos, el del INTA, el del INTI, el del SENASA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP. Tienen que salir y hablar y contar lo que están haciendo. Y por el otro lado, no hay que contestar todas las preguntas que hacen los periodistas. Fíjate vos, un país como Estados Unidos, que tiene la costumbre de que el presidente o su vocero se para todas las mañanas y anuncia 2 o 3 cosas y contesta preguntas de los periodistas, muchas veces la respuesta es no comments y no hay insistencia en la pregunta. Esa es una respuesta, no voy a hacer comentarios. Yo creo que falta todavía un aprendizaje sobre el manejo de la comunicación. Todos aquellos que emiten una comunicación, emiten un discurso, emiten un mensaje, no se preocupan por saber cómo el receptor recibe ese mensaje, qué es lo que entiende, qué es lo que procesa. Digamos, se contentan con haber emitido el mensaje. Yo tengo una experiencia hermosa de un ex ministro de Educación que lo fuimos a ver un día respecto a la necesidad de divulgar el hecho, una acción, no digo la acción porque lo ubicarían quienes, pero una acción muy importante que hacía el ministerio. Y me dice, ¿cómo divulgarlo? El otro día me llamaron de una FM y yo lo conté. Pero la comunicación tiene que ser masiva. No alcanza con que alguien se lo cuente a un periodista de una FM.
Bueno, sí, tenemos problemas, lo vamos a seguir teniendo, pero digamos, los estamos discutiendo y estamos cambiando opiniones. Bueno, hemos llegado al horario de cerrar. Quedaron algunas preguntas sin responder. Lo que les propongo es, como quedan 3 encuentros más, a los que también se pueden inscribir, después vamos a mandar de nuevo el link para que se puedan anotar. Tomé nota de todas las personas siguientes que hicieron preguntas, así que la próxima, si quieren, pueden tener la oportunidad de hacerlas. Y bueno, les agradezco mucho a todos por haber participado. Espero que lo hayan disfrutado el espacio. Y bueno, nuevamente muchas gracias y a los oradores por la oportunidad de moderar también. Bárbaro, gracias a todos, saludos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos el miércoles. Los que no se aburrieron, vuelvan el miércoles. Volveremos. Está bien, está bien. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Hola Pablo, Hola. ¿cómo andás? Te saludo además, soy Hernán, que te entrevisté la otra vez, ¿te acordás? De Agenda Sur. Hernán, sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Che, Bien. Interesante. Después, da ganas, tengo una gana de hablar bárbara, pero bueno. Después, mandame las cosas cuando salga, cuando saques, así seguimos en contacto y te hago otra entrevista y charlamos política un poco. Dale, sí, Hernán, dale. Ahora, después supongo que Juli va a subir el audio y eso, y el video, y nada, lo circulamos y charlamos, sí, seguimos charlando. El miércoles que viene, de nuevo. Segundo batiencuentro. Muy bien. Te Dale. agradezco por todo. Un abrazo. No, un abrazo a vos.